Se dice que Hamás ha tenido un apoyo muy importante por parte de Irán y sobre todo por parte de Siria. Pero ahora Siria está en problemas y los combates son cada vez más fuertes y estamos hablando de una verdadera guerra civil. ¿Qué tan fuerte puede ser el apoyo que pueda tener desde Siria y mismo desde Irán o de otros países que tienen una ruta determinada como para enviarle armamento a Hamás? Bueno, yo creo que Irán no va a enviar más armamento jamás. Pienso que tenía un remanente, porque Hamás ha escapado de la esfera de influencia de Irán con justamente el colapso o el principio del colapso del régimen sirio. ¿Por qué? Acá se habla de Ismael Haniyeh, que es un dirigente muy importante de Hamás, que está siempre en la Franja de Gaza, pero el verdadero líder, el que toma las decisiones desde el punto de vista militar, es Khaled Meshal, quien está en este momento en Egipto y quien ha estado en contacto con los negociadores que lograron días pasados alcanzar este cese del fuego y que proclamó la victoria de Hamás sobre Israel, lo cual a mi juicio es un soberano disparate, Sí. aunque yo reconozco que las acciones de Israel no alcanzaron una victoria total. ¿Sabes que la gente le estaban pidiendo, más allá de la cúpula de hierro que tiene, que es el sistema antimisiles, que costó como más de 700 millones de euros o 4.000 millones de shekelim, que le ha dado muy buenos resultados, pero mismo la población, sobre todo las poblaciones cercanas a la frontera con Gaza, Ashkelon, por ejemplo, la población estaba diciendo que había que hacer, decía que había que hacer lo que había que hacer de una sola vez. Es decir, que ellos están cansados también de que le estén tirando proyectiles. Es decir, y después hay manifestaciones que acusan a Israel. Y uno se pregunta, ¿es que Israel no tiene derecho a defenderse? Bueno, acá hay una cuestión con respecto a las poblaciones. Yo a fines del 2006, cuando no se había todavía concretado la ruptura entre Hamas y Al-Fatah, que Hamas había tomado por la fuerza la Franja de Gaza, bueno, tuve la oportunidad de recorrer... Eso es algo, dijiste algo bueno. Porque mataron a 200 palestinos cuando Hamás tomó el poder en la Franja de Gaza. Sí, y además... Y acá mataron a 6, ejecutaron a 6 por supuesta colaboración, y a uno lo arrastraron atándolo con los pies a una moto. Eso lo comenté justamente yo en Twitter, ¿no? Es una imagen espantosa. Sí, podés tener razón en tus ideales, pero estás demostrando que sos un salvaje. Sí, no, ha sido además muy poco piadoso desde el punto de vista... Poco piadosos. Sobre todo desde el punto de vista musulmán, ¿no? Porque sí, sobre todo desde el punto de vista religioso. Yo soy católico practicante, no tengo nada que ver con el Islam, pero respeto mucho la religión. Sí, pero la actitud piadosa es actitud piadosa en cualquier religión. Tal cual. El califa Omar, muy respetado por los cristianos, cuando tomó Jerusalén, él ordenó preservar la vida, bienes y cruces de los cristianos en Jerusalén, por ejemplo. Esta gente no imita. Y una de las cosas que yo he criticado por muchos medios, incluso internacionales, estos días pasados, ha sido que, autotitulándose religiosos y defensores de la fe, me refiero a los miembros de Hamas, estuvieran dirigiendo cohetes contra la ciudad de Jerusalén, que alberga la tercera mezquita en importancia del Islam, que es la mezquita Al-Aqsa, ¿no? Que está dentro de un recinto, que se llama un complejo llamado Al-Haram Al-Sharif, donde está la explanada de las mezquitas, donde está el famoso domo. Bueno, además tenés el muro de los lamentos ahí nomás. Claro, también. Esta gente ataca eso. ¿Pero qué sucede? Está atacando, a ver, como si un presidente francés católico, por ejemplo el día de la fecha, iniciara una guerra contra un presidente católico el día de la fecha. Esto es una especie de una hipótesis, para comparar. Sí. Y no encontrará nada mejor que atacar, por ejemplo, con misiles la Basílica de San Pedro. Claro. ¿No? Sí. Entonces... Yo señalo hago esta comparación. Tenés algo confundido. Para señalar, digamos, la incongruencia de todo esto. Porque además, dentro de Jerusalén, hay palestinos musulmanes. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que me hace ver esto? Que esta gente utiliza a su Dios, Alá, ¿no? Como un pretexto de una agenda política que lleva adelante otro tipo de intereses. No sé si yo me explico. Sí, está clarísimo. ¿No? Y además, Siria en este caso también está ocupada en otra cosa, entonces ya no le puede prestar Y Siria tanta es otra también, la muestra de otra incongruencia. Es decir, Siria es un país gobernado por una dictadura, si queréis llamarla tiranía como quieran definirlo, laica,
secular hasta socialista en sus orígenes. Porque la gobierna aún el partido, está bien, el clan Assad, claro. el clan Assad, sí. La minoría alauita, pero el partido Baath, que es un partido gemelo al que existía en Irak hasta la caída de Saddam Hussein. Eso tiene que ser quedar muy claro. Y para derrocar a este régimen, que tiene una enorme solidez, porque de lo contrario no hubiera resistido 2 años, sin un ataque, por ejemplo, de la OTAN, como ocurrió en Libia, ¿se debe a qué? Se debe a que tiene enfrente enemigos altamente entrenados desde el punto de vista militar, pertenecientes a Al-Qaeda en Irak, Al-Qaeda en Chechenia y otros teatros de operaciones, y Estados Unidos parece que está como mirando para otro lado, o haciendo un poco, como decimos acá en Argentina, la vista gorda al hecho de que las mismas organizaciones que en definitiva abrevan en la ideología de quienes atacaron este país, Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2001, o sea, eso lo olvidan. Sí. Miran hacia otro lado, ¿no? Ahora, ¿y quién lo paga? ¿Quién lo paga? Ahora, ¿quién paga en este momento a los enemigos que están combatiendo contra Bashar al-Assad, que acaban de rechazar a un gobierno de unidad porque estaba representado por laicos? ¿Quiénes los pagan? Los paga Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos. Y los paga el emir de Qatar, que es un personaje... Pero si los cataríes estuvieron en la Franja de Gaza también, con lo cual los de Hamas se sintieron avalados. No, claro, ¿no? Digno de estudio, el emir de Qatar, porque es a veces un emirato muy pequeño, muy poderoso, claro, por la venta de gas licuado, pero que este personaje se ha convertido en una mezcla de Don Corleone con Joseph Goebbels. Con Don Corleone porque el tipo detrás de las bambalinas financia terroristas, asesinos, compra y regala armas a los insurgentes, por un lado. Y por el otro lado tiene la cadena de la mentira, que es Al Jazeera, que al margen del respeto que a mí me merecen sus profesionales, que son excelentes, bueno, que desvían la atención de lo que es la realidad y expanden la distancia que existe entre lo que es la percepción y la realidad en el terreno. Pero justo a un año de lo que pasó en Egipto, la misma población que se reunió, o los que se reunieron en la Plaza Tahrir de El Cairo, atacaron a los estudios de Al Jazeera, que están ahí cerca de la Plaza Tahrir, claro, sí. Porque estaban entrevistando a alguien de la hermandad musulmana que estaba hablando mal de los propios que se estaban manifestando. No, es decir, todavía hay algunas concepciones medievales que no terminan de definir. No, claro, aparte de una cosa, Manuel, vos sabés perfectamente. Siempre se critica a ver si el Islam se moderniza o no, no sé. Vos conocés el tema mucho mejor de lo que vos a lo mejor aceptás privadamente por humildad, lo debo decir. Pero acá hay una cuestión elemental. La supuesta revolución, entre comillas, que se hizo en Egipto no fue tal. Para mi punto de vista fue un golpe de palacio, ni siquiera un golpe de Estado, que utilizó a esa minoría con ideales propios de un país occidental, sí, sea Estados Unidos, Gran Bretaña, tenías el pueblo en la calle, países europeos, sí, representando a una élite, incluso la clase media, con un conocimiento del manejo de las plataformas sociales y un hardware como es por ejemplo una BlackBerry, etcétera, pero que eran una minoría en un país de 82 millones de habitantes. Sí. Cuando a mí me hablan de que había 2 millones de personas en la Plaza Tahrir, eso muestra es decir, lo que es la diferencia entre percepción y realidad. En la Plaza Tahrir no entran más de 200.000 personas, porque es igual al Mall de Washington. O sea, si se mide la cantidad de personas por metro cuadrado y se ve una imagen satelital, como uno ha estudiado de eso, pues en la Plaza Tahrir no entran más de 200.000 personas. ¿Qué quiero decir? Esto fue un golpe de palacio. Un golpe de palacio destinado a impedir que el hijo de Mubarak, Jamal, accediera al delfinato. O el general Omar Suleimán, que acaba de morir hace poco tiempo de cáncer en los Estados Unidos. Eso fue digamos, el objetivo. Pero no se apercibieron de que le iban a dar paso a una de las organizaciones más entre comillas, aceitadas del norte de África y del Medio Oriente, como también del Levante, que es la Hermandad Musulmana, que tiene una experiencia, como acabamos de hablar, de décadas que parten, claro, de fines de los años 30 del siglo pasado. Con ascendente en la población por el trabajo comunitario. Jamás por como el trabajo. Claro, entonces hay un acercamiento a la población que les permite ser aceptados. Exacto. En todo este contexto, habíamos hablado de lo de Siria, pero Irán también tiene algún tipo de implicancia y hay un acercamiento con Hamas.
Con respecto a los sucesos actuales de los días pasados en Gaza, sí, porque Irán ha sido quien suministró estos cohetes Fajr 5 proporcionalmente, una parte a Hamas y otra parte a la Yihad Islámica Palestina. Y yo creo que Irán tuvo un objetivo con todo esto, porque la presencia de estos cohetes de largo alcance para lo que es el territorio de Israel no podía pasar desapercibido para los servicios de inteligencia de este último país. Entonces, ¿dónde va todo esto? Es que Irán hubiera estado realmente muy satisfecho de lograr una invasión terrestre de Israel a la Franja de Gaza para empantanarlo ahí, o enarenarlo ahí, según se quiera decir, y de alguna manera distraer la atención internacional de lo que está sucediendo en estos momentos en Siria. Es decir, que aquí hemos hecho una pausa y un análisis sobre la situación actual, en esta tregua, en este cese al fuego, para decirlo con más propiedad, que se ha dado en el Oriente Cercano. Pero todavía los actores siguen estando tal cual antes que se produjeran estos hechos, armados, igual que antes que se produjeran estos hechos, y con la posibilidad de que una chispa pueda hacer saltar todo otra vez, con las implicancias que puede tener el involucramiento no solamente de los actores del Oriente Cercano, sino también de otras potencias occidentales o Rusia y China. Recuerde que vivimos en uno de los países más australes del mundo, pero nunca se está demasiado lejos.